Por favor, tome su lugar, colóquese cómodo. Damos la bienvenida a todos los presentes en esta casa, también a los que están conectados con nosotros por las redes sociales. Este es un nuevo tiempo del Señor. Estamos aquí para adorarlo, para bendecirlo. Estamos celebrando culto a Él. Y en medio de la celebración de nuestro culto de adoración, de exaltación, de oración, nosotros somos fortalecidos. Nuestra vida espiritual crece, se desarrolla. Nuestro espíritu se fortalece en la palabra y en la oración. Y creemos que el Dios que hace milagros está activo para favorecernos en este nuevo tiempo. Y esperamos que Dios le haya bendecido en estos días que han pasado y que en medio de toda esta batalla que estamos librando con el mundo en general, nosotros podamos ser bendecidos y salir de toda esta circunstancia fortalecidos. No es sencillo, pero estamos avanzando y creemos que el Dios de la palabra nos cuida y nos guarda. Y que aquello que está hablando a nuestro corazón, a nuestro oído, a nuestra mente, esto se va materializando. Y en el transcurso de los días y las semanas que vienen, y los meses que vienen, y los años que vienen, las cosas se irán mejorando. Y aquello que hace falta venir para nosotros vendrá y nadie lo detendrá. La gloria postrera será mayor que la primera. Es la palabra que creemos de parte de nuestro Dios para estos tiempos. Sin embargo, no podemos obviar la realidad que es difícil en todos los frentes, pero la mano de Dios nos hará a nosotros vencedores. Su poder nos pondrá en alto y seremos testimonio de superación. ¿Cuántos creen eso? Aplauda a Cristo. Rápidamente quiero invitarle a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 de este Evangelio, y le quiero invitar para que leamos desde el verso 17 en adelante. Mateo 5, 17. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén y amén. Estoy leyendo esta palabra porque estamos deteniéndonos en la forma en la cual el Señor Jesús abordó su ministerio en la estación de su vida terrenal. Y la característica fundamental de su vida ministerial, y la cual se convierte en un ejemplo para nosotros, los que luego seguimos a Él y creemos a Él, y lo cual se nos pide de parte de la palabra, de parte de Dios para nosotros, es la obediencia del Señor Jesús, la abnegación para mantenerse fiel a la palabra de Dios y cumplir en detalle su línea establecida por los profetas y por Moisés, y caminar sobre la palabra y así poder lograr la tarea que había sido asignada por el Padre, que era el sacrificio para la purificación de nuestras vidas
y luego la expiación para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados, santificación en su muerte, en su sangre, limpieza a través de su obra redentora en la cruz. Era la tarea de Cristo y también es el llamado para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo. La obediencia es una bandera de la vida del cristiano y nosotros debemos mantenerla en alto, la bandera. Entonces, la obediencia tiene que ver con aquello a lo cual se ha sido establecido, sea esto leyes, normas, pautas, principios. Y entonces está ahí todo un decálogo de la palabra de Dios, un sinnúmero de recomendaciones. Y luego los que estamos en medio del reino de los cielos, que somos aquellos que comenzamos este plan con la iglesia del Señor, en esa tarea de ajustarnos a lo que Dios estableció. Le estoy leyendo esto porque uno en esta generación encuentra que una de las cosas muy fuertes es el relativismo. Y por causa del desarrollo mismo de las sociedades y de la información y del conocimiento, y al masificarse todo esto y al estar al alcance de muchos de nosotros, y cada uno de nosotros con una forma de pensar y de ver las cosas, tenemos la capacidad de interpretar. Y entonces lo absoluto entonces comienza a perder fuerza en estas generaciones últimas. Y entonces hay una expresión, hay una norma, hay una ley, hay un mandato, y entonces aquel va perdiendo o sumando valor desde la orilla que uno lo mire o desde la perspectiva que la persona lo mire. Por eso en esta etapa hay mucho cuestionamiento en todos los campos, porque no todo de alguna manera está sentado. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios y del mensaje de Dios, pues debemos entender que esto es vida. Y el mensaje, aunque pueda estar sujeto a varias perspectivas e interpretaciones, solo hay una, la del Padre. Y entonces la idea no es que uno no pueda pensar ni pueda ampliar su conocimiento, sino que uno pueda tener la revelación correcta de parte de Dios en su palabra, para poder encaminarse por allí y entender completamente lo que Dios quiso decir, para luego atender a lo que Él pide y llevarnos entonces a ese ambiente de obediencia y de práctica al mensaje del Señor. Jesús tuvo que venir a una generación, y en medio de aquella generación el pueblo hebreo, el pueblo judío, tenía un sistema religioso. Y el sistema religioso que había tenía diferentes formas de interpretación o de entender el mensaje. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos. Había todo un sistema de gente que tenía el conocimiento de la palabra del Señor, porque era lo fuerte en esta área. La ciencia en este momento era la teología, la palabra de Dios, la Torá, el mensaje de Dios, y luego la interpretación que se daba a esto. Y entonces Jesús viene ahora para tocar los principios del reino en esta generación religiosa que tenía la palabra y que tenía el mensaje. Y entonces pareciera que el sistema religioso que cuidaba el plan de Dios, el mensaje de Dios y las cosas de Dios, se volvieron contrarios a aquel que venía a cumplir el plan de Dios, que era Cristo. Y entonces algunos de los que estaban allí, o luego de los que seguían a Cristo, pudieran pensar que Cristo venía a cambiar las cosas,
Cristo venía a ser un revolucionario, pudiera alguien pensar, que cambiara todo, pero Él no vino a eso. Y entonces lo deja sentado en esta expresión. Y entonces, hablando de la ley, de la norma y del mensaje, les dijo a ellos: no penséis, está hablando a ellos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él no vino para abrogar eso, no vino para cambiar eso, no vino para alterar eso, no vino para contradecir el mensaje que ya el Padre había establecido por Moisés y los profetas. No, Él no vino para eso. Algunos desde esta perspectiva encuentran fundamento para decir Cristo era un revolucionario y desde allí se lanzan a revoluciones. No, Jesús no vino para ser un revolucionario con respecto a esto. El mensaje ya estaba escrito, la ley estaba escrita, la palabra estaba escrito, los profetas habían declarado. Lo que Jesús está diciendo, todo lo que Moisés y los profetas dijeron, era palabra de Dios. Entonces está dándole valor a eso. Y como hijo de Dios y como Señor de todas las cosas y diseñador de todas las cosas, no iba a alterar todo aquello que ya estaba establecido. Pero entonces los que estaban allí, que había gente revolucionaria, cansada del gobierno romano, que estaban buscando la liberación y esperaban un Mesías que los liberara del yugo, de la opresión de los romanos, alguien pudiera encontrar fundamento para que en el mensaje de Cristo ellos empuñaran las armas y se levantaran contra lo que estaba establecido en aquel momento. Y aquellos religiosos que estaban pudieran decir: Él vino a cambiar todo y nos está contradiciendo y nos está llevando a la quiebra, o quiere colocarse enfrente de esto. Entonces daba para eso. Jesús les dijo: no piensen ustedes que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Diga conmigo: para cumplir. Entonces ahí está el secreto de esto. Él no vino para abrogar, no vino para alterar, no vino para cambiar, no vino para modificar. Él vino para cumplir. Y entonces para cumplir está el punto fundamental de esta enseñanza. Nosotros estamos aquí también para cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando uno habla eso, pareciera que se le coartara a uno las libertades y como que alguien lo sometiera a uno y lo quisiera esclavizar. Y nosotros en esta área de la tierra tenemos el concepto o la idea de lo que quedó de nuestros ambientes históricos. Fuimos descubiertos en algún momento de la historia y luego fuimos tomados, fuimos conquistados por algunas décadas, siglos, fuimos sometidos, si lo interpretamos así, por aquellos que vinieron desde Europa. Y entonces nos quedó a nosotros en las naciones latinas esa idea de la conquista. Fuimos oprimidos y luego nos saquearon. Y entonces quedó como el asunto de que nos coartaron en el sentido de la libertad, y ciertamente así fue. Pero en el reino no es así. En Cristo no es así. Porque el cumplir lo que Cristo y el Padre establecieron en la palabra es libertad para nosotros. Cumplir la palabra y el mandato de Dios para nuestra vida es encontrar uno la libertad plena que uno necesita. Entonces la libertad no está en el asunto de que usted y yo hagamos lo que se nos dé la buena voluntad, que es la filosofía que tenemos en esta generación nueva, y que de alguna manera sé libre, pero haz todo lo que se te dé la buena voluntad. Y si te da la buena voluntad tirarte por un despeñadero, pues eres libre para hacerlo, pero sin medir las consecuencias de la pérdida de la vida. No. La libertad para el creyente y para el cristiano y para el mundo en general está en el principio que da la libertad.
la obediencia a la palabra del Señor. Jesús les dijo a ellos: yo no vine para alterar esto. Yo no vine para violar lo que ya está establecido. Yo no vine para aniquilar ni contradecir lo que ya está establecido. Yo vine para cumplir. Y viniendo para cumplir, por causa de la obediencia del Señor, lo terminaron matando. Entonces, ¿cuál era el problema allí? El problema allí era que el mensaje o el diseño no estaba mal. Lo que estaba mal era la interpretación del mensaje. Y si usted sigue leyendo lo que sigue diciendo Mateo, usted va a encontrar el sermón del monte. Y Jesús le dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Lo que está diciendo Jesús es que aquella religión del momento, aquellos fariseos, aquellos saduceos, herodianos y todos los que estaban allí habían fallado en la interpretación. Y ahora el que estableció y el que diseñó todo y el que dejó que fluyera el mensaje para ayudar a la humanidad se humana para brindar una interpretación genuina, correcta, para que el reino y el mandamiento y el pensamiento se pudiera cumplir. Aplausos al Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y entonces aquí está colocando el mensaje por una dimensión muy alta. El cielo y la tierra pasarán, pero en la ley y lo que está establecido, hasta que no se cumplan aún las comas y las tildes. Lo que está diciendo Jesús es: este mensaje no es cualquier mensaje. Esta estructura y esta revelación de la palabra no es cualquier cosa. Está por encima de la tierra y está por encima de las cosas creadas. La palabra es superior a todo esto. Y pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará hasta que todo se haya cumplido. Lo que quiere decir es: hermano y hermana, préstele atención a la palabra de Dios, préstele atención a la Biblia. No la tenga por allá arrumada en la casa o colocada por allá en algún atril alejada de usted. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está el mensaje, ahí está el secreto. Y si quiere tener una vida exitosa, atrévase a obedecer la palabra así como Cristo la obedeció. Aplausos al Señor. La obediencia al mensaje. Por el tiempo no puedo más. Colóquese de pie en este nuevo día. Y entonces Jesús los colocó a ellos a un punto o a un ambiente difícil, porque ahora toda la gente que está allí está queriendo contradecir al Señor y el mensaje pareciera como contradictorio. Y no se dieron cuenta que lo que Jesús estaba haciendo era yendo a la fuente profunda del mensaje para que aquella generación tuviera una interpretación revelada del cielo y se ajustaran a lo que Dios había establecido, su obediencia. Entonces la pregunta es: si usted y yo somos seguidores de Cristo, amamos a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Todos aquellos que aman a Cristo y al Padre, entonces obedecen su palabra. La obediencia de la palabra es la manifestación del amor que nosotros tenemos para con Él. Ahora, la obediencia a la palabra es lo que nosotros necesitamos, porque es medicina para nuestro cuerpo, salud para nuestra alma. La obediencia a la palabra es la dirección y es el destino que nosotros tenemos para llegar al fin para el cual fuimos creados. Porque sin obediencia no podremos entonces lograr llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos.
De repente usted dirá: sí, pastor, pero en esta generación y en esta dispensación es por la fe. Pero yo quiero decirle que la fe y la obediencia están ligadas. No puede caminar la una separada de la otra.